¿Te has preguntado qué sería de nosotros hoy en día en la época de la Inquisición? Primero, entender lo que es la Inquisición. La Inquisición, en su término latín, significa inquisitio, o viene de este término, que es averiguación o investigación. En sentido más amplio, es un tribunal religioso que averigua, castiga los delitos contra la fe. Más específicamente, la Inquisición o la Santa Inquisición hace referencia tanto al proceso legal como a las instituciones de la Iglesia Católica y en varias ocasiones a la protestante, dedicadas a la supresión de lo que se considera una herejía. La herejía, contraria a la religión en la era medieval, Europa muchas veces se castigaba con la pena de muerte, y de esta se derivan todas las demás. El juez que preside un tribunal inquisitorial recibe el nombre de inquisidor. La Inquisición medieval se fundó en 1184 en la zona de Languedoc, esto es en el sur de Francia, para combatir la herejía de los cátaros o albigenses. En ese año, el Papa Lucio III promulgó la decretal Ad Abolendam, en la que ordenó que se establecieran tribunales episcopales en toda la cristiandad latina, que se ocuparan de la herejía. Este era un tribunal refrendado por Federico I Barbarroja sin pena de muerte. Pero ya antes, en 1166, Enrique II de Inglaterra castigó a 30 herejes. En 1249 se implantó también en el Reino de Aragón, siendo la primera Inquisición estatal, y en la Edad Moderna, con la unión de Aragón con Castilla, se extendió hasta con el nombre de Inquisición Española, que esto ocurrió en 1478 a 1834, bajo auspicio de la monarquía hispánica, cuyo ámbito de acción se extendió después a los territorios conquistados en lo que se denominaría América, aunque en esta no tenía permitido juzgarse a indígenas. La Inquisición portuguesa, que ocurrió entre 1536 a 1821, y la Inquisición romana, que fue de 1542 a 1965, bastante tiempo. En 1600, dije bien, 1965, en 1600 se emitió la orden de no incoar más procesos por sodomía, por blasfemia, por practicar bestialismos, por herejía y por acusaciones de judicializar en secreto, o judaizar. Aunque en los países de mayoría protestante también hubo persecuciones, en este caso contra católicos, contra reformadores radicales como los anabaptistas y contra supuestos practicantes de la brujería. Los tribunales se constituirían en el marco del poder real o local, generalmente adecuado para cada caso concreto, y no constituyeron una institución específica. ¿De dónde viene? En los comienzos de la Iglesia, la pena habitual por herejía era la excomunión. Cuando los emperadores romanos convertían el cristianismo en religión tolerada en el siglo IV, los herejes empiezan a considerarse enemigos del Estado. En su momento, San Agustín aprobó con reservas la acción del Estado contra los herejes. Las herejías, que fueron reprimidas con mucha fuerza en los países nórdicos, han gozado en cambio de cierta tolerancia en los países meridionales, aunque estas fueron aprobadas algunas de estas sentencias de muerte contra los herejes más significativos. Esta tolerancia permitió que algunas de tales herejías se propagaran con suma rapidez, como la de los neomaniqueos, que se inició en Tolosa, en la Provenza francesa. A medida que ampliaba su radio de acción, la herejía de los cátaros, que fue la raíz de otras varias, fue adquiriendo nombres diversos con lo que se designarían sus adeptos en las distintas regiones europeas. En respuesta
Al resurgimiento de la herejía de forma organizada, se produce en el siglo XII, en el sur de Francia, un cambio de opinión dirigida contra la doctrina albigense. La doctrina albigense está considerada como el catarismo, fue una secta cristiana considerada herética que se desarrolló en el Europa occidental en los siglos XII y XIII. Bueno, y sigo. Lo cual esto no coincidía con los puntos de vista de la Iglesia Católica con relación a la salvación, al matrimonio y a otras instituciones de la sociedad. Como reacción, el Papa Inocencio III organizó una cruzada contra los albigenses, promulgándose una legislación punitiva contra ellos. Sin embargo, los esfuerzos iniciales destinados a someter la herejía no estuvieron bien coordinados y fueron ineficaces. Las situaciones que se estaban tomando muy diferente a lo que ocurría en la iglesia primitiva, cuando los herejías causaban a lo mucho grandes discusiones teológicas, llegando así a ser también una de las causas de apogeo de la teología y la escolástica como antimovimiento contra el error. Ahora, los herejes se presentaban como grupos sociales que perturbaban el orden público y contra ellos se debían realizar las medidas correspondientes en nombre del bien común. Finalmente, las denominaciones cristianas clasificadas como heréticas fueron los principales objetivos de la represión inquisitorial, siendo estos los amatricenses, los hermanos apostólicos, las bégimas o las béguinas, las vegardes, los hermanos y hermanas libres del espíritu, los flagelantes, los fraticeles, los husitas, los joaquinistas o los joaquinitas, los cátaros, los albigenses, los lolardos, los valdenses, los protestantes, entiéndase luteranos, calvinistas, anabaptistas, anglicanos, los gnósticos, entre otros. También se incluyeron los falsos conversos, denominados los judaizantes, marranos, y los maometizantes, debido a una conducta religiosa dual. Públicamente se manifestaban como católicos, que solamente era de nombre, porque de hecho practicaban otra religión, la abrahámica, junto a conversos que cayeron en secretismo religioso con el paganismo, sobre todo el hinduismo. Además, los místicos cristianos que pudieron caer en tendencias esotéricas, haciéndoles caer en la apostasía o incluso abrazar el satanismo. Los judíos, los musulmanes y los paganos son personas que no eran cristianas ni tampoco pertenecían a ninguna otra de las grandes religiones monoteístas. Estaban excluidos de la Inquisición. Estos no eran parte de esto, en tanto que su jurisdicción del Santo Oficio era con católicos bautizados, no con los infieles, cuyas conciencias debían respetarse por estar fuera de su jurisdicción. Esto se debía a que la Iglesia enseñaba que estaba prohibido que las monarquías cristianas impongan a sus súbditos la profesión de catolicidad. Increíble, puesto que era una invasión del ámbito de la conciencia del súbdito acatólico, el cual debía abrazarse la fe de manera voluntaria en su conciencia para tener una conversión sincera, ¿sí o no? Sería un crimen a los derechos naturales de una persona humana, además de hacer peligrar la salvación de las almas de los infieles. En tanto, podrían sentir una injusta aversión por el Evangelio. Entonces, la Inquisición estaba fundamentada en la obligación del legislador católico para dar leyes católicas a la sociedad católica, no a sociedades fuera de ella, de la soberanía espiritual de la Iglesia. De ahí que los ortodoxos y los protestantes, con ciudadanía de un gobierno protestante, tampoco podían ser procesados, como el caso de Alexander von Humboldt, salvo que intentaran propagar
sus herejías en sociedades católicas y generándose inestabilidades políticas. Esto también fue la razón por la cual los indígenas de América fueron excluidos de ser procesados por la Inquisición, por su condición de neófitos, ya que estaban aprendiendo de la fe. La Inquisición medieval, la Inquisición esta se presentó particularmente en las áreas de las que hoy es Francia, Italia, Alemania, Austria, la República Checa y Polonia, aunque el procedimiento inquisitorial como medio para combatir la herejía es una práctica antigua de la Iglesia Católica. La Inquisición episcopal, primera fórmula de la Inquisición medieval, fue establecida en 1184 mediante la bula del Papa Lucio III, ad abolendam, como un instrumento para acabar con la herejía cátara. El castigo físico de a los herejes había sido dispuesto con anterioridad por Federico II Hohenstaufen. La institución de la Inquisición se dio para detener los abusos que estos procesos podrían sufrir por parte del poder civil. Mediante esta bula se exigiría a los obispos que interviniesen activamente para extirpar la herejía y se las otorgara la potestad de juzgar y condenar a los herejes de su diócesis. En las siguientes décadas, el proceso de la Inquisición resultó intermitente y contradictorio en muchas ocasiones. Un ejemplo fue el caso del primer director de la Inquisición de Hungría, Paulus Hungarus, quien defendió a los chamanes paganos húngaros valiéndose de su influencia con el Papa Inocencio III. Además, aseguraría que estos, al adorar al sol, adoraban al ente supremo, que era el mismo Dios, así que no hallaba razón para condenarlos. Paulus Hungarus fue uno de los primeros frailes dominicos quien escribiría importantísimos documentos como la Summa de Poenitentiae, tendiendo las bases de la nueva orden a petición de Domingo de Guzmán. Sin embargo, este señor Paulus fue destituido y reemplazado por un religioso más estricto cerca de 1232, después de haberse iniciado propiamente la Inquisición, 1232. Un año antes, en el 31, ante el fracaso de la Inquisición episcopal, denominada así porque no dependía de una autoridad central, sino que era administrada por los obispos locales, Gregorio IX creó mediante la bula Excommunicamus la Inquisición pontificia o Inquisición papal, dirigida directamente por el Papa y dominada por las órdenes mendicantes, especialmente los dominicos, para evitar las injerencias del poder civil, sobre todo los monarcas, en la persecución de los herejes, recomendándose a los obispos, aún pudiendo ser jueces, que delegasen para que esta responsabilidad a jueces especializados, y que la Iglesia tenía o tiene el poder de hacer sus propios juicios sin necesitar de los tribunales del fuero estatal. El hecho de que religiosos bajo el control directo del Papa tuvieran a su cargo los tribunales fue un freno a su expansión, ya que algunos obispos no querían ver limitada su poder en una diócesis por la presencia de estos organismos papales. Inocencio III y Gregorio IX, ambos figuras importantísimas para el origen de la Inquisición, eran admiradores del derecho romano, por lo que los tribunales eclesiásticos se caracterizan por su dureza. De hecho, el Código Justiniano ordena que se le diera pena de muerte al hereje. En 1252 el Papa Inocencio IV autorizó en la bula ad extirpanda el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos. Se recomendaba a los torturadores no se excedieran hasta el punto de mutilar al reo o finiquitarlos. Las penas eran variables. Los que se negaban a
abjurar herejes, eran herejes relapsos, eran entregados al brazo secular para la ejecución de la pena de muerte. La Inquisición pontificia funcionó sobre todo en el sur de Francia y en el norte de Italia. En España existió en la corona de Aragón desde 1249, pero no en la de Castilla. La cruzada albigense, esta en cambio contra los cátaros, fue el momento donde la Inquisición lograría establecerse plenamente en el reino de Francia. Fue un evento por el cual la Iglesia se opuso al proselitismo de los cátaros, cuya doctrina, probablemente con origen del año 1000 cerrados, proponía nuevas teorías sobre la creación que iban contra la ortodoxia, los ortodoxos, asumiendo que la creación era imperfecta y que el mundo material solamente fue posible por un demiurgo maligno contra un Dios benévolo, que no es el único creador y cuyo espíritu perfecto no tendría responsabilidad con la existencia de la materia mala por naturaleza y producto de Satanás, mientras Dios era solamente un creador de la existencia del espíritu, así como hacer críticas a la cada vez más escandalosa diferencia entre lo que predicaba el Evangelio en cuanto a la pobreza y la vida de lujo de ciertos miembros del clero, aunado a algunas doctrinas dualistas y gnósticas traídas de Oriente, muy probablemente por los paulicianos o los bogomilos, junto a posturas antijerárquicas y antieclesiásticas que alcanzarían gran difusión hasta representar un movimiento popular de masas, con sus propias iglesias, obispos y seguidores que incluían gente de todas las clases sociales y estamento, dividiéndose internamente los cátaros entre creyente y perfecto, representando la amenaza más peligrosa para la autoridad de la Iglesia Católica en Francia. También son conocidos como albigenses porque muchos eran adherentes a la ciudad de Albi y sus alrededores en los siglos XII y XIII. Llegarían a prosperar en el sur de Europa, particularmente en el norte de Italia, Alta Cataluña y en el sur de Francia. Entre los años 1022 y 1163, los cátaros fueron condenados por 8 concilios eclesiásticos locales. Ya en 1119, el Papa Calixto II denunció esta herejía en un concilio que presidió en Toulouse. Al principio, la Santa Sede no prestaba mucha atención a la herejía cátara, puesto que consideraba que era un culto suicida que se devoraría a sí mismo, pues no veían mal la muerte y sí veían mal la reproducción por traer sufrimiento. Pero más tarde se alarmó cuando los cátaros empezaron a atacar seriamente a los gobiernos seculares, donde sus fortalezas, como incendiar iglesias y cometer sacrilegios horrendos como pisotear hostias consagradas, haciendo que los gobernantes los denunciaran y privaran de la protección de las leyes, así como por haber logrado establecer una anti-iglesia, entre comillas, completa, pues a pesar de sus fuertes apariencias cristianas e irónicamente por causa de ellas, conseguiría engatusar a un sector del pueblo llano sin formación religiosa alguna en su gran mayoría, y que apenas notaba la enorme diferencia que existía entre el sistema cátaro y el cristianismo, debido a la admiración que generaba la vida austera de los cátaros perfectos, con una imitación inconsciente de la institucionalidad romana, pese a su repulsión consciente contra la necesidad de un clero intermedio. Los cátaros y los valdenses, extendidos aproximadamente por la misma época en Lyon, el valle del Ródano, llegando hasta el Rin y el norte de Italia, empezaban a representar un peligro enorme para la supervivencia del catolicismo. Ante ello, para 1150, se inició ya la lucha de la Iglesia Católica contra la organización de los cátaros,
Es por ello en el Concilio de Tours de 1163, presidido por el Papa en el exilio Alejandro III, que la reunió atrás la cisma provocado en 1159 por el emperador Federico Barbarroja, se estableció un procedimiento que elimina la injusticia y la arbitrariedad de la represión y autoriza a los príncipes de Toulouse y Gascón, en el marco de la lucha contra los herejes, a recurrir al procedimiento inquisitorial, así como ordenar a los obispos para que lanzaran un anatema contra los que se autorizaban a los herejes a permanecer en los territorios bajo su mando y entablaran relaciones comerciales con ellos, autorizando el encarcelamiento y la confiscación de sus bienes. Se evidenciaría la fuerza adquirida por los cátaros ya en torno al año 1165, puesto que era una alternativa menos costosa para los propios señores feudales, frente a las autoridades católicas con sus impuestos, así como para contener la expansión de la herejía cátara. Guillaume, obispo de Albi, convocó un concilio en el mes de mayo de 1165 en Lombers, entonces importante ciudad de los albigenses, aproximadamente 2000 habitantes. El tercer concilio de Letrán de 1179 repitió la condena y llamó a la cooperación de las autoridades eclesiásticas y seculares para reprimir a la herejía con los medios a su disposición, por el que los ejércitos fueron dirigidos por los obispos. Este hecho daría lugar a lo que se conoce como Inquisición legatina, donde la represión de la herejía, si bien era por obispos locales, ahora se daba a través de los legados del Papa, como los cistercienses, y no descentralizadamente, conviviendo ambas formas, la legatina y la episcopal, hasta la instauración de la Inquisición pontificia, cuando Raimundo VI de Tolosa sucedió a su padre en 1194. La herejía estaba tan bien establecida, lo cual sería su eterno problema, y el de su hijo, ya que como señor cristiano, habiendo firmado el Tratado de París, debía obedecer a la Iglesia y luchar contra la herejía cátara. Para como señor del condado de Tolosa, debía mantener la paz entre sus súbditos, muchos de los cuales eran cátaros o simpatizantes, concluyendo que no podía hacer nada contra ella sin provocar revueltas en sus condados. El condado de Tolosa y el marquesado de Provenza, así comprendiendo Raimundo que era más conveniente para su interés el no actuar acorde a las medidas tomadas por la Iglesia, lo que a postre le valió la excomunión y ganarse un entredicho en sus tierras, así como amenazas de liberar a todos los súbditos suyos de su juramento de obediencia a él. Más importante aún, parte de la clase dominante se convirtió al catarismo, pues cátaros y valdenses estaban estrechamente enlazados con ascendente clase burguesa de las ciudades y sus ambiciones políticas, o la noble católica al menos prestó especial protección al movimiento cátaro, en tanto que la conciencia nacional del sur de Francia estaría casi siempre aliado con los cátaros. Esto último se comprobó cuando el Papa Inocencio III en 1198 resolvió tratar con los cátaros y envió una delegación de frailes a la provincia de Languedoc para evaluar la situación, quienes registraron que los cátaros y sus líderes, además de no tener el debido respeto por la autoridad del rey de Francia o de la Iglesia católica local, estarían bajo la protección de nobles poderosos que tenían un claro interés de independizarse del rey de Francia. Muchos nobles abrazaron el catarismo, aunque hicieron poco esfuerzo por seguir sus estrictas restricciones de estilo de vida, únicamente
por este motivo. Siendo así, el año 1203, Pierre de Castelnau, monje cisterciense de la abadía de Fontfroid, Narbona, junto con Raúl Ranier, su legado de Languedoc, como monje citrux, serían designados y dotados de plenos poderes por parte del Papa Inocencio III para intentar parar la herejía cátara en una misión de paz en la región de Toulouse, para predicarles la verdadera fe y discutir con ellos sobre temas religiosos controvertidos. Volviéndose legado papal e inquisidor principal, primero en Languedoc y luego en Viviers y en Montpellier, siendo encargado de dirigir el envío de varios predicadores. En 1206 a estos monjes itinerantes se les unieron dos españoles, Diego, obispo de Osma, y su compañero Santo Domingo de Guzmán, fundador de la orden de los frailes predicadores, que toma como modelo la predicación itinerante de Jesús para llegar mejor a los pobladores locales, a las poblaciones locales, quien les ofreció un nuevo modo de acción. Se comprometieron a anunciar el Evangelio a la manera de los apóstoles, viajando a pie y observando la pobreza, pues dedujo que el excesivo esplendor exterior de los predicadores católicos ofendería a los herejes, quienes admiraban la austeridad apostólica. Santo Domingo de Guzmán, percibiendo las grandes ventajas que los herejes obtenían de la cooperación de las mujeres, fundó en 1206 en Pouville, cerca de los Carcassonne, una congregación religiosa para mujeres, cuyo objeto era la educación de niñas más pobres, con énfasis en la nobleza. También se unió en 1207 Bertrand de Chalencon, obispo del Puy. Con toda la campaña lograron que algunas personas regresaran a la fe católica, pero en su mayor parte renunciaron. Sin embargo, la Iglesia Católica de Francia abandonó el esfuerzo misionero contra los cátaros cuando los predicadores han asignado a la tarea de hacer la campaña de prédica fueron ridiculizados y despreciados por los albigenses, e incluso el legado papal, vuelto extremadamente impopular, y que una vez tuvo que huir a la región por temor a que lo asesinaran. Llegó a ser asesinado cerca de Arles, rumoreándose la responsabilidad indirecta de Raimundo de Tolosa, señor más poderoso de Languedoc. Ante ello, en el año 1208, el Papa Inocencio III, comprendido que los intentos diplomáticos por hacer retroceder el catarismo no estarían teniendo éxito, y declaró las tierras de Occitania, donde mayor arraigo tenía, para ser entregadas, llamándose a la cruzada y ofreciendo las propiedades de los herejes cátaros a cualquier noble francés dispuesto a tomar las armas, pudiéndose tomar posesión de las tierras, incluso declarando que la Iglesia no estaba obligada a recurrir al brazo secular para exterminar la herejía en una región. En ausencia del soberano, tendría derecho a tomar de ella misma la iniciativa de convocar a todos los cristianos, siendo apoyada la cruzada contra los cátaros por el rey francés Felipe II en 1180 a 1223, y su hijo Luis VIII de 1223 a 1226 como un medio para aumentar el control de la corona sobre el sur de Francia, más afín a los reinos del este de España, como la corona de Aragón y el Principado de Cataluña, logrando finalmente ser exterminada la herejía y los territorios vueltos dominios reales de Francia. Según Edward Peter, la violencia presentada por los cruzados
contra los albigenses no estaba en la línea con las reformas a la Iglesia y a los planes del papado de Inocencio, quien enfatizaba la confesión, la reforma del clero y los laicos, y las enseñanzas pastorales para oponerse a la herejía, debiéndose en gran medida porque el ejército estuvo bajo el control de turbas, pequeños gobernantes y obispos locales que no defenderían a los medios o ideales ordenados por la Iglesia. Lo que esto provocó un deseo dentro del papado para lograr tener un mayor control sobre el enjuiciamiento de la herejía.